Duro con el pecado, suave con el pecador. El tema de hoy lo hemos titulado Nadie es malo. Le saluda su amigo Osvaldo Soto. El 7 de mayo de 1937, en la ciudad de Nueva York, se presentó la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en la historia de esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, 2 pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el apartamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de la policía pusieron sitio a un escondite del último piso. Agujereado el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos de gas lacrimógeno. Luego mandaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de las pistolas y el tabloteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado, tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. 10,000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de la policía, Mulroney, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Era capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba 2 pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su apartamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que manaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino del campo del Long Island. De pronto, un agente de la policía se acercó al coche y le dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante, con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró, por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es: 2 pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. Escuche también el relato de otro criminal de esa época. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos. Y todo lo que recibo son
insultos, la existencia de un hombre perseguido. ¿Quién decía eso? Al Capone. Sí, ese mismo que fue enemigo público del pueblo, del gobierno. El más siniestro jefe de las bandas criminales de Chicago. Capone no se culpaba de nada. Es más, se creía un benefactor público, incomprendido, a quien nadie apreció. El señor Lewis Lewis, que fue alcaide de la cárcel de Sing Sing en Nueva York, afirmaba que eran pocos los criminales en la cárcel de Sing Sing que se consideraban hombres malos. Son tan humanos como usted y como yo. Pero usted dirá, ¿no son malos realmente? Si todo el daño, toda la destrucción que le hacen a la sociedad. Pues sí, en la realidad sí están causando mucho mal. Pero ellos no se consideran malos. Es más, piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Todos hacemos las cosas de la mejor manera que sabemos y que podemos. Y eso nos convierte en inocentes e intachables. Todas las personas obran pensando que están haciendo bien las cosas. Y podrá usted escucharlos decir, no veo de qué otra manera pude haber procedido. Y sin embargo destruyen. Pero eso no los convierte en malos, sino en tontos. O sea que, si se obra mal, es porque es una tontería, porque se está equivocado, por la programación, por el condicionamiento, porque estaban en un lugar equivocado, el momento equivocado y con las ideas equivocadas en su cabeza. Recuérdese lo que dijo Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que está diciendo es que son tontos y lo están asesinando. Le están causando mucho daño en el momento que dice eso. No saben. ¿Y usted se considera una persona mala? Por supuesto que me va a decir que no, si le lograra escuchar. Pero ha cometido errores y ha cometido a veces errores muy graves. Sin embargo, no es malo. Pero si usted no se considera una persona mala, ¿por qué cree que hay personas malas? Su servidor, que lleva ya más de medio siglo en este mundo, nunca ha conocido a una persona mala. Y ha tenido la oportunidad de platicar con muchas personas en clínica. Y algunos reconocen sus graves errores, pero no se consideran malos. Anthony de Melo hizo un experimento en un curso que hizo con monjas y curas. Les pasó a ellas y a ellos unas hojas en blanco y les pidió que escribieran en esa hoja cuántas veces ellos, por maldad pura, habían hecho algo, sin ninguna razón, sin ningún motivo. Es más, yo le podría estar pasando a usted una hoja en blanco y usted escriba ahí cuántas veces ha obrado simplemente por maldad, no por defenderse, no por algún motivo. ¿Y sabe qué? La respuesta fue hojas en blanco. Y le garantizo que su hoja también es una hoja en blanco. Todos obran pensando que lo están haciendo bien. Es cierto, existe el mal.
que le causa mucho daño a la sociedad. Pero no estemos catalogando a las personas como buenas o como malas. Dejémonos ya de esa actitud infantil que nos han instalado las películas y la sociedad y muchos de los credos. Solo un loco podría dañarse a sí mismo. Las personas saben que si dañan a los demás, se están dañando a sí mismos. Alguien que hace mucho daño a los demás, o está loco, o está muy equivocado, o muy egoísta. Por lo tanto, la maldad por maldad queda descartada. Todos llevamos dentro al santo y al pecador, y brota según las circunstancias. O sea que usted puede ser héroe o un criminal dependiendo de las circunstancias. Pero de entre usted yace el bien y el mal, pero eso no lo convierte en bueno o en malo. Y si vamos a descartar que no existen malos, pues tampoco existen buenos. Porque esa es una forma en que la sociedad se ha inventado para controlar a sus miembros. Si el bien fuera blanco y el mal fuera negro, la pequeña María sería a rayas. Si usted se libera de esa idea de que existen malos y buenos, entonces usted vivirá más en paz. Se sentirá mucho mejor consigo y con los demás. Tendrá mejores relaciones. Perdonará. No castigará. No contagiará incluso ese rencor que a veces yace en usted y al comentarlo con los demás se vuelve más grande. Se aceptará a sí mismo porque también sabe aceptar a los demás. Por supuesto que no vamos a odiar a las personas que hacen el mal en ese momento, pero sí vamos a cuidarnos de ellas. Usted así se sentirá libre de pedir perdón o de exigir que le pidan perdón, porque el perdón no existe. Porque la ofensa no existe. Y la ofensa no existe porque no hubo intención. No hay nada que perdonar. Pedir perdón o reconocerlo es aceptar que hubo culpa, que hubo malicia. Y eso a usted le contamina. Por eso la frase de inicio: duro con el pecado, suave con el pecador. Comprenda a las personas que hacen el mal, compréndalas en profundidad, no les condene, cuídese de ellos o cuídese de sus actos y brotará de usted una comprensión de amor. Confiar en la naturaleza humana es confiar en la obra de Dios. ¿Nos despedimos con una frase? El único perdón verdadero es caer en la cuenta que no hay nada que perdonar.